verles, hermanos de casa, qué bueno verles también a las personas que nos visitan. Siéntase también como en su casa. Y bueno, en esta hora voy a dar lugar a quien nos va a ministrar, la pastora Carla Roque. Ella está pastoreando ahí en la bella ciudad de Mata Ortiz, ¿verdad? En compañía ahí con nuestro hermano Jesús Manuel, que es su esposo. Y bueno, hermanos, le hicimos la invitación de estar aquí con nosotros y ella dice que con gusto aceptó, hermanos, esta invitación. Entonces, ¿cómo le decimos a la hermana Carla, hermanos? Y bueno, sé que parte de la iglesia le acompaña aquí, hermanos, y que bueno, se van a sentir muy orgullosos, ¿verdad? Echar porras, se trajo la porra por aquí. Y también creo que va a haber alguien que le va a estar auxiliando aquí para ilustrar la administración. Pero ya ella, pues, dirá lo conveniente. Hermana Carla, bienvenida, y aquí estamos para escuchar palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Pues me pareció lo justo aceptar la invitación porque le robé al hermano Mata, uno de los predicadores, y pues allá lo explotamos en Mata Ortiz, ¿verdad que sí, hermanos? Entonces era justo estar en este lugar y estoy muy agradecida, estoy muy contenta por esta oportunidad. Así que yo les voy a invitar, sin más, que abran su Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Y me indiquen ahí cuando ustedes ya lo tengan. Entonces, primera carta de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 8 y 9 solamente. Posterior a la lectura, oramos todos juntos para participar de este momento de nuestro servicio, que es la predicación de la palabra de Dios. Así que el Señor sea glorificándose y el Espíritu Santo obrando según sea nuestra necesidad. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8 y 9, dice de la siguiente manera: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así que cierre sus ojos y ayúdeme a orar. Ponga su corazón en manos del Espíritu Santo, ponga su mente. Espíritu Santo, te glorificamos en esta tarde en nuestra vida. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas engrandeciendo al Señor Jesucristo en nuestro corazón y en nuestra mente. Tú conoces perfectamente cada uno de nuestros pensamientos y las emociones que el día de hoy hay en nuestro ser. No te pido, Padre, otra cosa, sino que a través de esta palabra, Señor, seas tú obrando conforme sea la necesidad en cada uno de los corazones que hoy escucharán receptivos tu palabra. Así que a ti sea toda honra y toda gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así pueden tomar su lugar. El día de hoy quiero predicarles este mensaje bajo el tema de crecimiento espiritual, el cual he titulado: a los que Cristo llama, Cristo transforma. Así que dígale al que está a su lado: si Cristo te ha llamado, Él te va a transformar. Dígaselo con fe, no le dé pena. Dígale creyendo que realmente los que el día de hoy estamos aquí es porque hay una convicción del llamado que Cristo ha hecho a nuestras vidas a pertenecer a su pueblo, a formar parte de los creyentes en esta área de este lugar. Y para ello yo quiero contarles un poco acerca de lo que he aprendido pues estando en Mata Ortiz. Como ustedes bien saben,
es un pueblo que en su mayoría o en su totalidad es alfarero. Ellos se dedican principalmente a este oficio. Y parte del proceso, hay una parte que se me hace muy interesante. Hay una parte que se me hace muy interesante y es cuando el artista, ya que la olla está hecha, pero cuando el artista plasma o pone en la olla, ¿puede pasar? O el artista plasma su creatividad, plasma lo que hay en su mente, las emociones que en ese momento están pasando, y él se sienta y tiene que ver ahí, contempla su olla por tiempo y comienza en su mente, antes que en sus manos, a trabajar cuál es la imagen, cuál es el diseño que debe de haber en esa olla en específico. Y eso me parece muy importante, porque en el discipulado, hay algo muy importante, y es cuando Cristo plasma en nosotros su bello y maravilloso propósito, que antes desconocíamos totalmente porque andábamos distraídos, porque andábamos en otras cuestiones, pero cuando se es evidente el propósito de Dios en nuestras vidas, ahí ocurre algo divino y algo maravilloso. Y de ello podemos testificar en esta tarde. Así que más que hablarles del texto en específico, yo quiero hablarles de un personaje que es muy importante en la Biblia. Quiero hablarles del famoso y conocido apóstol Pedro. Me es interesante cómo se forma este discípulo de Jesús. Me es impresionante la manera en cómo los evangelios narran detalladamente el cambio o la transformación de este discípulo de Jesús. ¿Usted sabía que después de Jesús el apóstol Pedro es el nombre más mencionado en el Nuevo Testamento? Esto es por la carga en la descripción de lo que Él es, de lo que Él hizo, pero sobre todo de lo que Cristo quería hacer a través de este personaje. Y lo primero que nosotros vamos a encontrar en la vida de Pedro es un llamado a lo divino. Eso usted lo puede leer en Mateo 4, versículo 18 y 19. Y yo quiero hacerle una pregunta. ¿El discípulo nace o se hace? El discípulo se hace. Nadie de nosotros nacemos siendo discípulos de Jesús. Al contrario, conforme vamos creciendo y vamos tomando conciencia de lo bueno y de lo malo, encontramos más que nada una desviación o un placer hacer lo que va en contra de los principios divinos. Puesto que el discípulo, hermanos, no nace, sino que se hace. Por eso también nosotros como padres de familia es bien importante que nuestros hijos se hagan discípulos de Jesús, porque aunque nazcan en el evangelio, eso no es una garantía. Hay un arduo trabajo de plasmar la imagen de Cristo en ellos para que se hagan discípulos. Ahora bien, los que somos discípulos de Jesús, levanten su mano. ¿Quién es discípulo de Jesús? Sí, veo varias caras así como de que ¿sí o no? Ahora bien, si somos discípulos de Jesús a estas alturas de la vida, hasta donde lo que nos ha tocado vivir, ¿estamos bien formados o ya estamos deformados? Hemos adoptado la forma, la figura, el diseño que realmente Dios tiene para nuestras vidas, o hemos dejado que el mundo,
mundo, que el diablo, que el entretenimiento tracen en nosotros diseños ajenos que inclusive podemos decir aparentemente inofensivos en nosotros, quienes somos barro en las manos de Cristo Jesús. Si nosotros somos discípulos de Jesús, debemos de confrontarnos todos los días si estamos siendo bien formados o realmente hay más que una formación, una deformación. Cuando Cristo dio su vida voluntariamente en la cruz, no murió por una causa, como algunos otros líderes. Él murió por un pueblo. Él murió por un pueblo que habría de creer en Él y ser salvo mediante su sacrificio. Él no murió por una causa, Él murió por aquellos que conformarían el pueblo de Dios. Durante su ministerio en la tierra, Él estableció a 12 como discípulos. Y mientras Jesús, cada día de su ministerio en la tierra, en su corazón tenía al mundo entero, Él veía a través de los ojos de los apóstoles el mundo por el cual iba a ser crucificado. Él veía a ese círculo de 12 y aún el más íntimo en el cual estaba ahí Pedro, y a través de ellos podía discernir quiénes iban a ser los que iban a creer, quiénes iban a ser los que iban a aceptar ser llamados a cristianos o ser llamados de los que pertenecían a Jesucristo. Hermanos, si usted y yo hubiéramos sido Jesús, al ver a estos 12, o en especial a ver a Pedro, que la Biblia lo describe con un temperamento impulsivo, era un hombre de contrastes. A veces decía verdades muy interesantes, pero otras veces era lento para entender las palabras de Jesús. En ocasiones era de una fe inquebrantable, animoso, arriesgado, pero otras veces tenía miedo. En ocasiones hablaba acerca de Jesucristo de una manera como ningún otro, pero pasando el tiempo también le negó. Era un hombre de contrastes. Y si usted y yo, siendo Jesús, hubiéramos visto a este personaje, quién sabe si nos hubiéramos animado o desanimado. Quién sabe qué hubiera pasado por nuestras mentes. Pero cuando Jesús vio a este personaje, le hizo un llamado. Lo llamó a ser lo divino. Pedro estaba ahí en lo que él sabía hacer, pescar peces. Él estaba ahí siendo de pocas letras, siendo ahí un personaje más en la historia, pero sería confrontado por la misma imagen del Dios invisible. Pero se le presentaría en persona aquel Hijo del Dios viviente y le haría un llamado a su vida. Y es interesante que el oficio que Pedro tiene ciertas características que son muy bien aplicables para los creyentes hoy en día, para los que son maestros o para los que son pastores o tienen algún ministerio en específico. Y encontramos que en ese llamado, en ese oficio, él como pescador tenía que ser paciente. Y eso es lo primero que cuando yo leo paciencia, yo siempre digo, ay Dios, tú estás hablándome, porque yo sé que es algo que con lo que el Señor ha trabajado conmigo. Y Pedro como pescador tenía que ser paciente para esperar hasta que algún pez cayera a la red. Y en esa paciencia tenía que hacerlo pues con buena actitud, porque imagínense estar ahí. ¿Alguien ha ido a pescar? Yo solamente tuve oportunidad una vez y qué bueno, porque era un silencio, horas de estar en el sol esperando
algún pez se dignara o yo le diera lástima y él solo decidiera ya para que se vaya. No es fácil pescar. No era fácil dedicarse, si no es fácil por hobby, imagínense como un medio de sustento económico. Y esta característica, hermanos, nosotros como creyentes debemos de ser pacientes, porque en nuestro crecimiento espiritual rara vez vemos resultados a la primera. Rara vez se verán resultados de un día para otro. La mayoría de las veces se tiene que presentar en nosotros una paciencia y decir: a su tiempo veremos el fruto que Dios quiere. A su tiempo, a su tiempo. Lo segundo es que Pedro, como pescador, tenía que ser perseverante. No es lo mismo esperar de una forma pasiva, ahí como una papa plantada en la tierra esperando que alguien la saque. No, tenía que perseverar. O sea, tenía que aprender que aunque en la mar se vieran las tempestades, tenía que ser constante con lo que él estaba haciendo. O sea, hermano, que usted y yo en nuestro crecimiento espiritual no vamos a pensar que no va a haber ningún desafío en nuestras vidas que nos reten a saber o a examinar que lo que estamos haciendo realmente vale la pena. Por eso, cuando usted quiere tomar una buena decisión y cambiar sus hábitos, siempre va a haber algo que le traiga resistencia. Si usted quiere estar a dieta, va a llegar alguien y le va a poner ahí un chocolate, abuelita, le va a poner ahí un pan bien rico, y usted con el azúcar al tope va a decir: tengo que decir que no. Pero también cuando usted quiere que su lengua, que su boca sea de alabanza al Señor, también se le va a presentar a alguien o algo que lo va a motivar a lo contrario. Usted tiene que aprender a enfrentar esos desafíos con perseverancia, pero también con coraje, con agallas, con determinación, con carácter. No es lo mismo, hermanos, hacer las cosas como: si se dan, qué bien. Si no se dan, no pasa nada. Que cuando decimos: de esto depende mi vida, de esto depende lo que soy. Pedro, como pescador, tenía coraje. Y estas cualidades Dios las usó, Jesús las usó para comenzar a trabajar en Pedro. Lo vio con esas cualidades, pero Jesús sabía que eso no era el todo del trasfondo de la transformación de Pedro, que eso no era lo máximo o el tope o lo mejor que él podía ser. Habría que trabajar más y más en él. Eso apenas reflejaba la primera inversión del tiempo, de las enseñanzas que Pedro tendría que recibir del maestro. Eso apenas reflejaba los inicios de un discipulado eficaz. Tenemos esta porción con la cual Jesús invita a Pedro y le dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En nuestra vida se presenta un solo momento que es el más importante de todos. Es aquel que representa la oportunidad de aceptar a Cristo y seguirle. No es lo mismo solamente aceptar a Cristo que aceptar y seguirlo, porque seguirlo va a implicar la negación a muchas de nuestras cuestiones personales, o inclusive someternos a que trabaje, escudriñe, moldee nuestro carácter y temperamento, para que el diseño que Dios quiera plasmar en nosotros pueda ser
realmente reflejado. ¿Usted se ha preguntado qué hay en la mente de Cristo para usted? ¿Se ha hecho esa pregunta constantemente, todos los días? ¿Qué hay en la mente de Cristo que quiera plasmar en mí, que quiera hacer en mí? Porque tendría que haber una misma respuesta como Pedro y esos pescadores le hicieron, que de una manera simple, contundente, le siguieron. Y uno de los evangelistas, Marcos, no dice más, no da más explicaciones, ni le pone más cerezas a ese pastel, simplemente dice que escuchando lo siguieron. Podemos decir porque no era la primera vez que sabían de Jesús. Pedro ya conocía o era discípulo de Juan, pero cuando se encontró con Jesús sabía que tenía que hacer o tomar una decisión definitiva en su vida, una decisión trascendente en su vida. Cuando Cristo le llama, la expresión tú eres indica la importancia del ser individual para Jesús. Cuando Jesús encontró a Pedro, le dijo, tú eres Simón, que significa piedra o roca. Cuando Jesús vio a Pedro, no lo vio tal cual era, sino como sería algún día. Jesús vio la caña cambiada en roca. Jesús vio en Pedro al débil convertido en fuerte. Jesús vio en Pedro aquel simple pescador de peces convertirse en un pescador de hombres. En otras palabras, Jesús vio a un hombre sin propósito convertido en aquel que llevaría el evangelio por muchas partes. Jesús vio a largo plazo, hermanos. Y eso no es fácil. No es sencillo. Ni nosotros como pastores es sencillo. Pero sabemos que si Cristo está en medio, Él sabe lo que hará. Él sabe la manera en que trabajará en la iglesia y los procesos a los cuales nos someterá con tal de algún día decir, en mi iglesia se cumplió su propósito. Tal vez ahora usted no vea en su casa o en su familia, inclusive a manera personal, no se vea como una roca, tal vez se ve como una caña débil, algo fácil de quebrantar. O hay áreas en nuestras vidas que están así, fáciles de quebrantar. Pero si hoy usted se dispone a recibir el llamado de Cristo Jesús, yo estoy seguro que usted podrá ver lo que Jesús tiene preparado. Para Pedro no era solamente un llamado, eso era el principio de lo que habría de pasar. Pero pasando el tiempo, cuando la presión aumentó, Pedro tuvo que pasar por un segundo proceso, por un quebranto santificador. Como lo mencioné, Pedro era impulsivo, decía cosas tremendamente maravillosas y otras veces era imprudente, que la palabra dice que no sabía ni lo que decía. Y yo digo, pues para que diga tal cual algo así, no es fácil. Pero Pedro podemos decir que tuvo que ser quebrantado, porque como dice su palabra, antes del quebranto viene la soberbia, viene el relajamiento. Antes del quebranto puede venir una posición de tranquilidad. Lo vemos en otro ejemplo, como en David. Ganaba y ganaba pelea tras pelea, pero un día se relajó y mientras estaba descansando, mientras era el tiempo de ir a la guerra, lo que pasó fue que vio a una mujer que no era de él y la deseó y pecó y le trajo grande sufrimiento. En otras palabras, cuando estamos haciendo
lo que no debemos o cuando tenemos una actitud más de pereza que de vigilancia, hay consecuencias. Y Pedro lo tuvo que experimentar. Él decía: Señor, yo no te voy a dejar solo, yo te voy a seguir. Pero cuando estaba el fuego y le preguntaron: ¿tú eres uno de ellos? Pedro dijo: no es cierto. No, que sí eres, hablas como ellos. Y Pedro: oh, que te estoy diciendo que no. Y ya ve cómo somos insistentes cuando queremos sacar la verdad. Le dicen otra vez que sí eres. Y Pedro explota: no soy, no los conozco. Y eso no es el quebranto. El quebranto dice que porque se acordó que Jesús ya le había advertido. Jesús le dijo: Pedro, vas a ser zarandeado, pero yo he rogado para que tu fe no te falte. Eso fue lo que trajo el quebranto en Pedro. No el decir: no, pues ya dije algo que no tenía que decir, sino que él había sido advertido. Él había sido puesto en aviso y le habían dicho: Pedro, ten cuidado. Pero cuando fue el tiempo de la presión, él lo negó. Y dice que hubo gran quebranto en su corazón. Dice que hubo un dolor, porque él sabía perfectamente lo que iba a pasar, o el dolor que él sentía de haber negado a su maestro, de haber negado a aquel que día tras día había pasado tiempo con Pedro. Jesús no invirtió un poquito de tiempo en él, lo hizo parte de su círculo más íntimo. Pedro experimentó con Jesús cosas sobrenaturales, limitadas solamente para ese pequeño círculo íntimo de Jesús. ¿Y sabe qué es lo importante, hermanos? Que cuando usted y yo fallamos de tal manera, no es el miedo al infierno lo que nos va a conducir a un arrepentimiento genuino. Es la vergüenza de haberle fallado a alguien que nos amó de tal manera. Es el sentimiento de decir: Señor, me lo has dado todo, me has consolado tras consolación, y viniendo el tiempo de la duda, yo he flaqueado. Usted no se sienta motivado a adorar a Jesús por un infierno. Siéntase motivado a ser fiel a Jesús por un cielo y tierra nueva, por una ciudadanía celestial, por ese lugar donde dice que no habrá llanto, no habrá tribulación, como dice ese canto de los himnarios. Siéntase motivado, no por miedo a un infierno, sino por el gozo de conocer y tener presente a nuestro Salvador. Porque eso es lo único, hermanos, que día a día nos va a ayudar a cuidar con temor y temblor lo que hemos recibido de Jesús. Estas manos que se levantaron a recoger esa pieza, yo no lo hubiera recogido, menos cuando he visto tantas ollas tan bonitas. Tal vez yo no la hubiera recogido, pero el único que se atrevió a recogerla es el que la formó, es al que le invirtió tiempo, al que se ensució las manos, al que doblegó el orgullo, al que sacrificó otras cosas por estar ahí, tratando una y otra vez de lo que hay en su mente y en su corazón, quedara plasmado en ese barro. Nadie más de nosotros nos hubiéramos atrevido a levantarla y volverla a colocar para que se formara nuevamente el barro. Todos nosotros hubiéramos ido por una escoba o un recogedor y lo hubiésemos tirado a la basura. Pero es solamente
quien nos ama, el que se atreve nuevamente a extendernos la mano. Y eso es hermoso y eso nos trae consuelo. Pero yo también quiero preguntarles, como iglesia, ¿qué tan dispuestos estamos para restaurar a los que están quebrados? Como iglesia, ¿qué tan dispuestos estamos para invertir en aquel por el cual nadie daría nada? Porque no solamente se trata de dejarlo como iglesia a que el Señor trate con él. Hay que ser las manos del alfarero. Hay que ser la boca del maestro. Hay que ser el cuerpo de Cristo y restaurar a otros. Porque cuando uno peca, hermano, cuando uno se siente avergonzado, lo que uno quisiera es que nadie le hablara, que nadie le mirara. Pero esa es una zona muy peligrosa, porque muchos no salen de ahí. Y se prefiere ser ignorados. Cuando yo recibí al Espíritu Santo, no fue porque estuviera en el mejor de mis momentos. De hecho, estaba en el peor cuando recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Y me sentía tan avergonzada delante del Señor. Me sentía tan triste y tan decepcionada de caer una y otra vez. Pero yo escuché decir a mi pastor en aquel entonces y dijo: el Espíritu Santo no es para los que creen que están bien, es para los que creen que sin el Espíritu Santo no pueden hacer nada. Hermanos, sin las manos del alfarero moldeándonos, sin la llenura del Espíritu Santo, ciertamente no vamos a poder ser nada. Pero si le reconocemos que son solamente su mente y su amor transformándonos, vamos a cumplir el propósito que como iglesia estamos llamados a hacer. Los propósitos son específicos para cada congregación. Y no debemos de procurar hacer más ni tampoco hacer menos, sino simplemente llegar y decirle: Señor, lo que tú tenías propuesto para nosotros como iglesia lo hemos cumplido. Lo hemos cumplido cabalmente. Pedro estaba ahí quebrantado, llorando por lo que había hecho, llorando por la vergüenza que sentía, llorando por la decepción que él sentía de consigo mismo. Él estaba ahí, pero algo en sus adentros ardió de manera que él tenía que buscar a su maestro. Él tenía que seguir, él tenía que aunque vergonzoso, temeroso, seguir creyendo en todas y cada una de las palabras con las cuales Cristo había preparado a sus discípulos. Pero estaba ahí quebrantado, estaba ahí ya sin ninguna forma. Pero luego Cristo, después de haber resucitado, teniendo, podemos decirlo, asuntos más importantes, va y busca a Pedro. Va y busca a Pedro, y podemos ver en esto, por último, una restauración gloriosa. Va y le busca y le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Y estudiando encontraba dos caminos a seguir sobre esta pregunta, y sin alegorizar en el texto, simplemente como aplicación y reflexión, podemos decir que Jesús le pudo haber estado preguntando a Pedro: ¿me amas más que estas cosas? Porque lo que se encontraba ahí en escena eran los mismos elementos que durante su llamado.
una red para pescar, una barca. Era su medio de sustento. Y podemos preguntarnos nosotros mismos, ¿realmente amamos a Jesús más que lo que tenemos materialmente o lo que creemos que dependemos de ello? O número 2, cuando Jesús le dice, ¿me amas más que esto? Para que Pedro siguiera reflexionando, porque él pecó de osado, de soberbio, cuando le dijo a Jesús, aunque todos estos te dejen, yo voy a estar contigo. Pero la realidad fue otra. La realidad fue que él también le dejó, que él también le negó. ¿Qué hay en nuestras vidas o qué áreas necesitamos que Cristo restaure? Que Cristo se detenga y nosotros podamos escucharle. ¿Cuántas veces no nos ha hablado el Señor a nuestras vidas? ¿Cuántas veces el Señor no nos ha persuadido a tomar decisiones para nuestro crecimiento espiritual y nosotros lo hemos ahogado esa voz? ¿Le ha pasado que usted no quiere contestar una llamada? Y que antes apenas vemos que se reflejó el número, cortamos para que la otra persona escuche número ocupado. Y uno siente cierta tranquilidad y dice, ay, cuando pueda, ahí le marco. ¿Ha hecho usted eso con alguien? Como decir, esta es una llamada no deseada. Inclusive sin antes ver o escuchar cuál es el mensaje. A veces hacemos lo mismo con el Espíritu Santo. Nos quiere hablar y antes de que retumbe nuestro corazón, le cortamos. Bloqueamos ese canal. Y eso solamente retrasa, hermanos, el trabajo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Quiero concluir con el mismo versículo que inicié. Pedro dijo a la iglesia, ya después de restaurado, a quien, aunque no le habéis visto, amáis, en quien creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado. A mí me parece, hermanos, tan interesante como ahora Pedro le dice a una iglesia, ámenlo, como si lo estuvieran viendo, ámenlo. Aquel discípulo que viéndolo lo negó, ahora le dice a la iglesia, no necesitas verlo para amarlo. No necesitas palparlo físicamente para seguir creyendo en Él. Lo que necesitamos es seguir comunicándonos a través de su palabra con aquel que nos ama. Con aquel, hermanos, que no se dio en pequeñas porciones a su pueblo, sino que se dio en totalidad en un madero. No necesitamos palparlo, necesitamos fe. Necesitamos convicción. Necesitamos tomar una decisión. Porque las iglesias ciertamente son y están siendo zarandeadas. Algunas serán, me atrevo a decir, zarandeadas. Pero el Señor no lo toma por sorpresa. Él sigue ejecutando su sacerdocio, rogando por nosotros para que nuestra fe no nos falte, no nos falle. ¿Seremos zarandeados en este mundo? Claro que sí, es necesario.
La pregunta es, ¿tendremos fe para cuando llegue ese momento? ¿Afrontaremos ese proceso con dignidad? Con tal de que Cristo vuelva a formar en nosotros la figura que Él desea. Si usted pudo observar, la olla que estaba al inicio es otra figura a la que el hermano está haciendo. Es el mismo barro que usted vio que se quebró, ese mismo barro se vuelve a trabajar y usted puede volver a formar una olla. No va a ser la misma, porque ciertamente el trabajo del proceso anterior ahí va a estar, pero sí puede ser una olla mejor y de mayor excelencia. Lo mismo Cristo quiere hacer con nosotros, no la misma figura, sino una mayor y de mayor excelencia para honra y gloria suya. Yo le invito a que se ponga de pie esta tarde. Y quiero hacer un llamado al altar. Aquellos que deseen profundamente que Cristo restaure sus vidas, que Cristo restaure la comunión, que Cristo restaure su ministerio, su llamado, que Cristo restaure alguna área de su vida, como puede ser la familiar, la economía. Yo le invito a que pase este lugar y si lo acompaña su familia, que vengamos todos juntos y adoremos al Señor. Seamos sensibles y receptivos a lo que el Señor anhela trabajar en nuestras vidas. ¿Quiere orar, levantar sus manos? ¿Quiere ser esa olla de mayor excelencia, formada, completamente distinta, para ser plasmando en usted el propósito de Cristo? Yo le invito a que levante sus manos. Yo le invito a que levante sus manos y le diga: Señor, aquí estoy. Señor, tal vez ha habido en mi vida momentos de vergüenza, momentos de debilidad. Tal vez he flaqueado, otras veces he ignorado tu voz, he cortado, he bloqueado ese canal. O tal vez mi visión ha sido corta y en estos momentos me siento en paz, me siento tranquilo o tranquila. Siento que estoy bien, que todo va bien. Yo le invito a que ore y le diga: Señor, no quiero dejar de vigilar, no quiero dejar de velar, no quiero dejar de buscar tu rostro. No quiero ser soberbio, antes quiero tener un corazón contrito y humillado. Levante sus manos, pero sobre todo, abra sus labios y comience a dejar que sea el Espíritu Santo quien dirija la oración en su vida. Yo le invito a que sea el Espíritu Santo el que dirija la oración conforme sea la necesidad en su corazón, conforme sea la necesidad en su vida. Tú eres, Señor, digno de gloria. Tú eres digno, Padre, de hacer conforme es tu voluntad. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para resistirnos a tus procesos? ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para detener tu trabajo en tu iglesia? Señor, te damos gracias porque el estar aquí nos da un sentido de pertenencia y no es el lugar. Es Cristo quien obra en nuestras vidas y nos hace una familia.
Restáuranos, pero también ayúdanos a restaurar a otros. Restaura todo nuestro ser, pero también ministranos de tal manera que seamos capaces de restaurar a quienes lo necesitan. Espíritu Santo, solo tú puedes obrar, porque fuiste tú quien transformó a Pedro. Fuiste tú quien le dio ese cambio tan radical, y ahora es un ejemplo de fe para nuestras vidas. Ahora bien, Señor, toma el control de nuestras vidas. Trabaja en nuestro ser, alimenta nuestro corazón y todo lo que somos. Alimenta nuestra vida, Señor. Que tu Espíritu Santo fluya para darnos sabiduría, para darnos sosiego, para darnos tranquilidad, para traer a nuestras vidas convicción, permanencia, para traer paciencia, perseverancia, para que llegando el tiempo tú puedas decir con agrado: mi iglesia ha llegado a la estatura perfecta. Mi iglesia ha cumplido su propósito. Mi iglesia está perseverando, está luchando, no ha menguado, no se ha dejado arrastrar. No la ha desviado el entretenimiento, no está distraída. Al contrario, sabe permanecer, sabe velar. Tiene los ojos puestos en el autor y en el consumador de la vida. Pero tal vez si usted este día viene quebrantado, deje que el Maestro recoja esos pedazos en los que nos encontramos y le dé forma nuevamente. Que su poder de lo alto venga a nuestras vidas, perfeccione nuestras debilidades, se glorifique en nuestras vidas, y estos vasos simples de barro sean portadores de la gloria del Señor, para testimonio al mundo, para testificar a los no creyentes que Cristo sigue restaurando, que Cristo sigue haciendo milagros en las vidas, milagros morales, milagros en el corazón y en el alma de las personas, no únicamente físicos, sino que pueda decir aquel que se siente cautivo en el dolor: soy libre en Cristo Jesús. Aquel que se encuentra cautivo entre la vergüenza, decir: Señor, tú me has limpiado. Tú me has limpiado y me has dado una vestidura resplandeciente. Señor, tú no te equivocas. Y tú tampoco tomas en vano nuestras vidas. Ha costado mucho, fue un precio de sangre. Por eso, Señor, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos. Por eso decimos y anhelamos que Él sea Cristo glorificando en nuestras vidas. Yo le invito a que le diga: Espíritu Santo, engrandece a Cristo en mi corazón. Puede decirlo en voz alta: Espíritu Santo, engrandece a Cristo en mi corazón. Dígale: esa es mi necesidad, esa es mi petición esta tarde. Que la imagen de Cristo sea engrandecida en mi persona, sea engrandecida en mi mente, sea quitado todo aquello que estorba en la obra del Señor, y que yo pueda decir con convicción: Señor, yo te amo. Señor, yo anhelo tu presencia. Señor, yo anhelo más de ti. Señor, yo quiero ocupar el lugar que tienes asignado para mí en la grey del Señor. Dígale: yo anhelo, Padre, estar haciendo lo que es tu voluntad. Dígale: yo anhelo estar sintiendo
lo que debo sentir según tu voluntad. Que nada estorbe, Señor, que nada quite el cumplir tu propósito en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así yo dejo el lugar a quien corresponda.